¿Cómo andan, gente? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de Doom 3 Weapons Rip. Vamos a estar comentando algunas cositas sobre el Open Beta. Este video puede que salga antes o después de la actualización, así que no sé con exactitud si lo voy a publicar o no. Pero al menos quería dejar un registro audiovisual del progreso que estaba teniendo el mod. También de paso comentar, al igual que comenté en el video anterior, que esto es un video del estilo de registro, digamos, ¿no? Porque estoy como que no estoy trabajando demasiado en modificaciones de Doom, por así decirlo, este año, digamos, porque los últimos 2 años estuve trabajando en una actualización diferente para cada mod por un mes. Es decir, que hice 12 actualizaciones por cada año. Si son 2 años, hice 24 actualizaciones a 24 mods. Entonces es obvio, creo que vale la pena comentarlo igual, que estoy un poco saturado de haber hecho tanta cosa seguida una detrás de la otra. Entonces voy a tomarme una pausa para enfocarme en ciertas características de, digamos, de la realidad y cosas por el estilo, ¿no? Lo que puedo comentar al respecto por ahora... Uy, me equivoqué. Vamos a ir al menú de acá. Es obvio que acá hay algunas armas que todavía están marcadas como incompletas, pero eso es porque están en progreso. Técnicamente hablando ya están ripeadas y algunas ya están programadas, pero hay algunas que me faltan pulir algún que otro detalle y estoy viendo si llego o no a tiempo para hacerlo para julio. Si veo que no puedo, entonces quedará para más adelante. Francamente, no me voy a apurar en programar estas cosas, digamos, ¿no? Creo que esto estaba en la Open Alpha, si no me equivoco. Música opcional de Mark A. Pullen del álbum Sour Anger, que personalmente me encanta y creo que combina bastante bien con el mod, si no, también está la opción de sonidos ambientales aleatorios de Doom 3 y música por defecto y cositas por acá. Cambié esto para cuando cambie de mapa en la próxima me aparezca la música de Doom 3. Bueno, en fin, dificultad, lo mismo de siempre. Pero bueno, en fin, vamos a poner trucos para mostrar algunas cositas, ¿ok? Por lo pronto, las armas que ya sabemos que están son la pistola, doble caño, escopeta, metralleta, giratoria, plasma, bazooka y BFG. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar una de las nuevas. La linterna creo que no estaba en la Open Alpha, si no me equivoco. Bueno, ahora funciona bien, responde bien. Vamos a pegar un linternazo a tu casita. Bien ahí. Otra de las de las armas nuevas es la granada, digamos, ¿no? Entonces pues tenés 2 tipos, que es para hacer así un rapidito. Puedes mantener la animación y tirarla más fuerte, pero te explota más rápido. Guarda que no te explote en la mano, cosa por el estilo. Si vos mantenés la granada, de hecho explota, así que ojo al piojo. Ahí está la prueba. ¿Ves? Ahí está. Ahora tenemos sonido de ambiente de Doom 3. Como empezamos el mapa de vuelta, tenemos sonidos de Doom 3. Otra cosa, a ver. Tengo... sí, también tengo esto, el cubo de las almas, el artefacto. Pero ahora vamos a mostrar la Graver, ¿ok? Que tiene un comportamiento diferente al juego original, simplemente por el hecho de que, como yo estoy haciendo una modificación que se supone que funciona en Sandronum y en versiones viejas de GZ Doom,
Entonces tengo que intentar adaptarlo de una forma que funcione en múltiples motores. Y entonces decidí implementar una técnica similar a la que hice en Dusk, en la que el proyectil hace daño a un enemigo, entonces te da un proyectil. No sé cómo explicarlo ahora, pero bueno, entonces implementé la mecánica de reflexión que hice en Dusk, que después incorporé en Half-Life 2. Bueno, entonces esta es una versión que implementé en Half-Life 2, pero adaptada para Doom 3, digamos, ¿no? Es decir, vos podés apretar así en cualquier momento, no pasa nada, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero la idea es tener la sensación de que funciona como una grabber sin tener las mecánicas reales de una grabber, digamos, ¿no? Es una vuelta de tuerca que decidí hacer. Por lo menos en la Open Beta. Si por casualidad alguien llegase o quisiera reprogramar la grabber para que funcione tanto en Sandronum como en GZDoom 1.8.6, ok, en ese caso la reimplementaría o rediseñaría. Caso contrario, esto va a quedar así tal cual. Porque, vamos, no tengo tampoco muchas ganas de andar reprogramando todo de cero. Tengo el cubo de las almas, que funciona, el cubo dentro de todo funciona en lo normal. De momento todavía no tengo programada la regeneración de vida, es decir, puedo tirar el cubo. Ay, lo erré, la putísima madre. Bueno, en fin. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Te voy a tirar ahora, adentro. Y la vida no me regenera. Tengo que programar eso, ¿ok? La modificación algo distinto que voy a hacer con el cubo de las armas en esta versión del mod es que tenga un contador de tiempo. Entonces, para volver a usar el cubo de las almas vas a tener que esperar 2 minutos, o mejor dicho, 120 segundos, digamos, ¿no? Tengo que arreglar un bug de momento, que si yo disparo ahora, el arma queda así sin nada. Después veo qué es lo que lo causa y cómo resolverlo. Mientras tanto, simplemente cambiando de arma alcanza. Veo qué puedo hacer, o si no, le pongo un bloqueo para que no cambie de arma. Tengo que ver qué hago. De momento es lo que hay. Es por eso que también hago este registro visual, audiovisual, ¿no? Tengo el artefacto también, que lo que me permite es congelar el tiempo, ok. Puedes atacar, hacer cositas. ¿Hay alguno más por acá arriba? Hacer cositas por el estilo. A ver si hay alguno acá adentro. Ahí está. Bastante sencillo. Algo que no pude hacer es que los sonidos de las armas permanezcan mientras está en modo congelado, digamos. No pude. Creo que había hecho algo por accidente y después no supe cómo conservarlo. Había modificado el código y se perdió todo de vuelta. Bueno, en fin. Me dijeron que es posible, evidentemente, en base a lo que se escucha. A ver, ¿ahora estoy siguiendo o no? Ah, no. El mismo problema que el cubo de las almas. Tengo que ver qué hacer con ello. Bueno, en fin. Pero si pongo truco, ahí aparecen. Entonces, sí, lo que hice como vuelta de tuerca, o como se dice, work around, no sé cómo se dice en español. Un método alterno, digamos. Un método alterno es que sí tenga un sonido de fondo, pero el resto de los sonidos no suena. Que es cuando utilizas esto, digamos, que es como en plan, bueno, sí, por cierto, las armas y los y el melee hace más daño mientras está en este método. La linterna funciona incluso aunque esté con el tiempo congelado, así que esto no se buguea.
¿Qué otra cosa puedo mostrar al respecto? Unas cuantas cosas arreglé. La BFG también, si yo mantengo, explota. Evidentemente. No me acuerdo si en el Open Alpha está, pero en el Open Beta sí está, permanece. A ver, veamos. Vamos a aguantar vamos a ver una cosa. Veamos. Ah, sí, esto va a estar interesante, pero me va a faltar un montón todavía. A ver cómo voy a hacer para mostrar esto. Veamos, a ver, congele. Bueno, en fin. Todavía creo que tengo que hacer unas cositas para que se vean los proyectiles en el aire. Al menos en el tick 0. Pero bueno. ¿Ves? Por ejemplo, aquí sí se ve. Bueno, en fin. ¿Qué puedo mostrar? A ver, mapa 25. Ahí está. Estoy haciendo esto en progreso. Todavía me falta un montón, digamos, ¿no? Pero voy a poner trucos. Y no sé si se aprecia que el arma se ve brillosa en la oscuridad. Todo lo que es... ¿cómo hago para poner sin poner pausa? Todo lo que es esta área de pantalla, un poquito del arma acá, el fueguito acá, quiero que se vea cuando estoy a oscuras. Es como si tuviera brillo, digamos. Entonces estoy implementando... ¡Ay! Me olvidé. Eso es nuevo también. El efecto de fuego ese. Creo que es nuevo. No me acuerdo si lo tenía antes o no. Bueno, en fin. Algo hice con eso. Ahora cuando vean, cuando recargo, cómo se va a ver brilloso el... Ahí está. Eso. Voy a hacer el recargo una vez más. Para que se vea esto... brilloso. Hice el Brickmap de una forma similar a la que lo hice con Titan, con Quake 4 y con creo que con esos mods nomás, digamos, ¿no? Pero bueno, después más adelante algunas que otras armas van a tener también este concepto de Brickmaps, lo que serían la BFG, la metralleta giratoria, la metralla, el cubo de las almas, el artifact, la gravel y todo eso. Pero bueno, al menos me costó un montón hacer el Brickmap de esta arma. No tenés ni idea. Pero le encontré la forma. Porque tuve que trabajar cada cuadro por cuadro, editando con Photoshop, borrar solamente para que quede todas las partes brillosas, con filtros, reducción de gamma, cosas, mucho proceso que no vale la pena comentar ahora. Pero bueno, en fin. No tengo ningún plan de hacer ningún mapa multijugador para el Open Beta. Así que lo único que va a quedar es esto, digamos, ¿no? Lo que sí voy a ver si hago o no es un modo... ¿cómo se llama esto? Algún mutador multijugador. Veo a ver qué es lo que puedo hacer. Pero bueno. ¡Uy! ¿Dónde está? Vamos a mostrar. Cachito. Vamos con la giratoria. Vamos con la giratoria. Ven y para acá. A tu casa. ¿Cuánto me queda? 22. Qué malo que sos. Bueno, en fin. Como para que se vea, ¿no? Un poquito. Compatible con Sandronum, con GZ Doom. Creo que no está de más, ¿no? Comentar eso. Aguanta. Adentro. Bien ahí. Bueno, en fin. Vamos a hacer una recarga y vamos a cambiar de arma. Adentro. Pasa a tu casa. Bueno, en fin. ¿Ves? Creo que acá con un poquito de oscuridad se puede apreciar la... Uy, adentro. Bueno, acá. Creo que se puede apreciar la Plasma Boom en estas áreas oscuras. Como el arma brilla o no brilla. Pero bueno, en fin.
¿Qué otro mapa hay de Doom 3 que sea oscuro? Ok, acá creo que sí se va a notar bastante bien. A ver cómo arreglo esto. Ahí va. Ahora sí. Plasma Gun. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ves? Acá en este mapa sí se nota lo que digo del tema del brillo, ¿ok? Me falta implementarlo en algunas armas, pero creo que queda bien. Me parece, ¿no? Especialmente cuando recarga y cosas por el estilo. Bueno, imagínate eso con el resto de las armas. Sí, una cosa que voy a estar haciendo, aunque no sé si esto va a quedar para la Open Beta. Mira, este está también. Se ve más o menos, ¿no? Como parece como que el brillo del arma tiene... como le pega al gozo y el visor. Bueno, esa es una de las tantas cosas que voy a estar haciendo en esta versión. A ver, veamos... sí, acá puedo mostrar... ¿Dónde está esto? Un mapa bueno para mostrar. 28, 30... No, 28, a ver. Acá puedo mostrar. Todas estas armas que tienen sonidos automáticos, voy a tener la opción para que el jugador pueda elegir si quiere tener los sonidos clásicos de Doom 3 o los sonidos con las velocidades de tic actuales, digamos, de disparo. Entonces, por ejemplo, la versión normal va a sonar así, que es el sonido icónico del motor de ID Tech 4, ¿no? Que suena así de esa forma medio peculiar, pero que a mí personalmente me gusta. Por eso hice el ripeo de esta forma. Bueno, esta también. Y esta que ya mostré anteriormente. Bueno, en fin. Voy a tener que cerrar el juego. Y para mostrar esto en una versión futura, digamos, ¿no? Porque esto todavía no está listo. Entonces esto va a ser algo así de fácil como copiar, pegar y en un archivo separado que va a ser tipo como Real Fire o algo por el estilo. Aguanta que me había olvidado que tenía el botón del mouse para hacer el spam. Por cierto, subtítulos en inglés para aquellos que que quieran entender lo que estoy diciendo, ¿no? Me pasé tantos años construyendo una comunidad en inglés para hacer un video en español, pero bueno, en fin. Entonces ahora vamos a hacer una carga de esto y vamos a disparar, digamos, ¿no? Voy a cambiar la música de esto una vez más, simplemente para terminar el video con onda. Si todo sale bien, voy a utilizar la metralleta y va a sonar con el tiempo actual de disparo. Entonces, el jugador ahora va a tener la opción de corregir el icónico efecto de sonido de Doom 3. Entonces eso va a quedar a libre gusto de cada jugador. Va a ser una descarga separada, eso sí. Pero el jugador va a poder elegir si quiere o no arreglar el sonido o utilizar los sonidos clásicos de Doom 3, digamos, ¿no? Con la plasma también. Entonces tenés los sonidos arreglados que disparan al tic, que suena con el disparo del tic actual, digamos. O los sonidos con la velocidad de Doom 3, digamos, que suena como, no sé cómo decirlo. Como que a veces suena y a veces no.
Me gusta más la versión original de Doom 3, así que esa es la que va a estar. No sé si lo voy a poner para la Open Beta o si lo voy a dejar para más adelante. Pero al menos quería que quedara un registro en el video de que eso es algo que está en progreso. Y una vez más, para mostrar que esto es totalmente opcional, lo voy a eliminar y... ay, otra vez. Y voy a volver a abrir el juego y cuando cargo... Eso es lo que pasa, que sí o sí tengo que entrar y salir del juego para cambiar eso. No hay una forma fácil. Técnicamente hablando, de vuelta, podría meter unas líneas de código extra que detectar algún código para ejecutar o no, pero me parece ya demasiado. Prefiero mantener el código relativamente simple y hacer el ajuste cambiando de sonidos o algo por el estilo. Y ahora suena como suena en Doom 3, digamos, ¿no? A mí personalmente me gusta más esta versión y es por eso que hice el ripeo de esta forma. En lo mismo con la metralleta giratoria. Ahí va, una vez más. En fin. Y la plasma también. Ahí va. Vamos a mostrar esto. Ahí va. Listo. Y solamente para terminar, darle un poquito de cierre al vídeo. Aguantá, que me ataquen. Listo, adentro. Adentro, muy bien. Vamos a buscar si hay alguno más, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo cagan. Ahí está. Tengo una cosita más. Eso sí. Déjame ver. Por lo menos recarguemos las armas antes de cortar con esto. Tiempo. Esto está. Después veo qué hago con eso. Bueno, en fin. Tengo una cosita más para mostrar. Vamos a ver esto. Zip. Al igual que con Serious Doom, también hice un port de Doom 3 Weapons RIP para motores viejos como DSDA Doom, Kex Engine, digamos. Entonces, cualquier motor que soporte formato de Kohack o MBF21 va a poder correr esto, entre comillas. Obviamente va a tener un montón de limitaciones, pero este sí está completo y puedo mostrar unas cuantas cositas. Lo pronto vamos a ir a algún mapa piola como número 8. Vamos a poner algunos trucos. Las animaciones están completas. Está la escopeta. Puedes ver cómo cambia de arma, sonidos, cositas. A ver. Ahí va. Vamos a ver. A ver si podemos hacer algo con los... No, con esta mapa... Acá, vamos acá. Vamos a mostrar un poquito de esto. Si mantengo alterna en los puños, obviamente no lo voy a eliminar. ¡Oh, lo eliminé! Bueno, en fin. Puedes ver, ¿no? Si mantengo, hace los dos puñetazos. Y así. Y acá creo que voy a perder, pero puedo mostrar. Y que se escuche cómo suena. Traté de hacer en la medida de lo posible para que suene bastante bien. Bueno, es lo que me salió. Considerando que podés ejecutar solamente un sonido de arma al mismo tiempo, es como que... A ver, ¿cómo me la rebusco? Creo que quedó decente. En vez de hacer el estado de idle con una animación súper compleja, decidí elegir unos pocos cuadros para no sobrecargar tanto la memoria del juego. Igual bastante que es que la Plasmagun sí tiene la animación compleja. Son muchísimos cuadros para la Plasmagun. Pero bueno, ya hubiera sido demasiado si metía 100 y pico de cuadros o no me acuerdo cuántos tiene la animación de la
de la motosierra ya hubiera sido un poco mucho. Bueno, a ver si perdemos acá o no. Simplemente para mostrar un poco, ¿ok? Obviamente sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pero vamos a seguir un poco con esto. Simplemente para que se vea cómo se comportan las armas, ¿ok? Tienen el comportamiento clásico de Doom 1 y 2, así que hasta ahí no hay ninguna sorpresa, ¿ok? Lo que sí, las armas de Doom 3 son un poco más lentas, entonces en cierto punto va a estar como semi-nerfeado. Aguanta, aguanta. Por lo menos a un enemigo con esta me quiero cargar. Otro boss, a tu casa, ahí, adentro. Ahí está, bien ahí. Y ahora la escopeta, ahí está. Así que va a ser un interesante. Aguanta. Cuidado. Adentro, a tu casa. Aguanta. Vamos a cambiar. Simplemente para que se vea. Mierda. No abras puertas, vieja. Bueno, en fin. Simplemente para que se vea, tienes los 3 animaciones de disparo. Entonces es suficientemente dinámico, digamos, ¿no? Cosas. Lo mismo, una escopetazo para cerrar. Ahí está, muy bien. Y ahora la metralleta. No tiene el cooldown el warm up de inicio, o sea que no hace el arranque lento, digamos, ¿no? Sino que directamente dispara a su velocidad máxima para que se parezca un poco más a la Chaingun original, que no tiene ningún precalentamiento. Bueno, técnicamente hablando se lo podría haber puesto, y es más, lo había intentado, pero había una cosa que no me gustaba, y es que cuando vos disparás y te movés, es como que el arma queda fija, digamos, entonces no me gustaba mucho eso. Entonces dije, bueno, está bien, se lo voy a hacer que sea libre de disparar. Un sacrificio, digamos, a favor de una animación ready más suave, por así decirlo, digamos, ¿no? Una animación de listo más suave. En fin, vamos a hacer 1 o 2 habitaciones más para mostrar que esto está funcionando, que corre bien. Vamos a cambiar para mostrar la escopeta, la bazooka, que está animada, que corre bien. Los pickups reemplazados, muy bien. En vez de dejar la muestra de los proyectiles ahí al costado, decidí mostrar la animación de proyectiles sin municiones, para no tener que andar haciendo muchas animaciones con eso. Y creo que queda bien igual. Pero bueno, en fin. Vamos a abrir esto y vamos a mostrar las otras armas. ¡Ay! Me faltó abrir allá. Bueno, en fin. Vamos a abrir esto. La plasma. Ahí está, para mostrar cómo se ve la animación dinámica. Y vamos a hacer un par de proyectiles. Ahí está, se ve la plasma. Funciona bastante bien. Inclusive si yo hago así, se puede ver que tiene varios estados de fuego distintos. Vamos a cargar la BFG. Se puede disparar antes también. O sea que no es que tenés un solo disparo, sino que podés disparar cuando se te encanta, digamos, ¿no? Y si mantenés, no te explota, sino que dispara directamente. Entonces puedes hacer distintos... Puedes hacer distintos tipos de ataques, digamos, ¿no? No, el proyectil es el mismo. Lo que podés disparar es a distintas velocidades. Bueno, después lo demás, la plasma. Esto ya lo vimos. Simple, ¿no? Funciona bastante bien. La escopeta. Bien. Esta con 3 animaciones distintas. Bien ahí. La pistola. Esta que es especial, que suena muy bien de alguna forma.
y los puños, que si mantenés cambia de una mano y otra. Y si apretás una sola vez, siempre va a ir a una de las manos. Bueno, en resumen. Ah, la plasma tiene un sonido idle cuando no la estás usando. Creo que es lindo detalle también. Aunque si fuera por mí se lo sacaría para simplificar algunas cosas, pero me gusta cómo queda. Pero bueno, en fin, porque no puedo hacer un loop perfecto. Pero bueno, es lo que hay. En resumen, estas son las actualizaciones que se vienen de Doom 3 a la brevedad. Coincidentemente que Doom The Dark Ages va a tener una actualización en DLC, entonces es como que bueno, yo le hago por otro lado con el Doom 3 y cositas. Pero bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Por cierto, para aquellos que quieran contribuir de una forma monetaria, ¿por qué no nos mandan dinero, por favor? A un radio taxi. Con los sonidos del canal secundario, pero no importa. Para aquellos que quieran contribuir de una forma monetaria, entonces Ko-fi, Patreon y Cafecito. Cafecito es más que nada para la moneda local argentina. Ko-fi, Patreon para aquellos que quieran contribuir de forma internacional. Los enlaces... estuvo el nombre de la cuenta en todo el vídeo, pero bueno, en fin. Para aquellos que quieran contribuir de una forma, pero no puedan hacerlo monetariamente, entonces dando like al vídeo, compartiendo el vídeo y comentando el vídeo para dar señales de vida. Esas son buenas formas. También la suscripción es totalmente opcional, no hace falta, pero hey, ¿qué se puede hacer? Espero que este formato de vídeo sirva para algo o no, no sé, pero bueno, en fin. Nos vemos en la próxima. ¡Hey!